La endocarditis infecciosa es una inflamación del revestimiento interno, tanto de las válvulas como las cavidades cardíacas. Las vegetaciones son las estructuras que se forman de manera característica en esta patología. Existen dos maneras de clasificar la endocarditis infecciosa, de acuerdo con el tipo de válvula afectada o de acuerdo a la forma de presentación. De acuerdo con la forma de presentación, la endocarditis se clasifica en aguda y subaguda. La aguda es de evolución rápida, es agresiva, tiene afectación del estado general y hay destrucción valvular. Es una sepsis localizada en el endocardio. Es producida generalmente por microorganismos muy virulentos, como el Staphylococcus aureus. La endocarditis subaguda cuenta con un periodo de incubación más prolongado. Comúnmente no es menor a 2 semanas y hay un espacio de tiempo promedio de 5 semanas hasta la realización del diagnóstico. Esta endocarditis subaguda generalmente es producida por gérmenes menos virulentos como el Streptococcus viridans. Se manifiesta como un síndrome febril prolongado con manifestaciones pseudogripales, artromialgias, anorexia, náuseas y dolor lumbar, de acuerdo al tipo de válvula afectada. Endocarditis sobre válvula nativa. En endocarditis sobre válvula nativa, el paso del flujo a gran velocidad de una cámara de alta presión a otra de baja presión a través de un orificio estrecho o incompetente genera turbulencia y cambios estructurales del endocardio, con descamación epitelial, edema intersticial y exposición de colágeno. Estos cambios determinan el depósito de plaquetas y fibrina y se constituye la lesión primaria llamada endocarditis trombótica abacteriana. Endocarditis sobre válvula protésica. Las prótesis valvulares, tanto biológicas como mecánicas, están constituidas por materiales inertes, no vascularizados, que producen modificaciones hemodinámicas con daño del endocardio y por consiguiente son susceptibles a la infección. La endocarditis sobre válvula protésica se clasifica según el tiempo de aparición. Cuando la aparición de la endocarditis ocurre dentro del primer año del procedimiento quirúrgico, se denomina endocarditis protésica precoz. Cuando se produce después de este periodo de 1 año, se denomina endocarditis protésica tardía. Endocarditis derecha. Afecta sobre todo a la válvula tricúspide y el Staphylococcus aureus es el germen causal más frecuente. Se observa en pacientes con drogadicción por vía intravenosa o en mujeres después de un aborto séptico. Clínicamente se caracteriza por fiebre e infiltrados pulmonares recurrentes y tiene una mortalidad menor al 5% durante la fase aguda. Patogenia. En condiciones normales, el endotelio cardiovascular es resistente a la infección, pero algunos gérmenes, como el estafilococo y la cándida, pueden infectar al endocardio normal. Para que se genere una endocarditis infecciosa, es primordial la existencia de una lesión endocárdica sobre la cual se agrega la fibrina y las plaquetas. Esta formación fibrinoplaquetaria puede infectarse durante el pasaje de microorganismos a la circulación y crecer debido a la posición de nuevas moléculas de fibrina, plaquetas, leucocitos, hematíes y gérmenes, con lo cual se constituye la vegetación propiamente dicha. Situaciones cotidianas como el cepillado dentario, la masticación y la defecación pueden promover el pasaje de gérmenes al torrente sanguíneo. Este pasaje de gérmenes a la circulación produce la colonización de las vegetaciones estériles. Durante su crecimiento, las vegetaciones pueden distorsionar el funcionamiento valvular normal y al progresar la infección, estas vegetaciones pueden producir la perforación de alguna valva o la ruptura de las cuerdas tendinosas. Esto hace que la disfunción valvular empeore y aparezca la insuficiencia cardíaca que agrava la situación hemodinámica y crea un mal pronóstico. Epidemiología. La endocarditis bacteriana es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia menor de 4 cada 100.000 habitantes al año, observándose en mayor proporción en adultos mayores. Las cardiopatías predisponentes para padecer una endocarditis han cambiado. En los últimos años ha aumentado de manera notable el número de pacientes con endocarditis infecciosa sin valvulopatía conocida previamente. Al disminuir las infecciones relacionadas con la patología valvular de origen reumático, se ha aumentado la expectativa de vida de la población, aumentando así
las endocarditis infecciosas asociadas a enfermedades valvulares degenerativas. Por otra parte, el avance de la tecnología ha aumentado la frecuencia de implantes de prótesis valvulares, marcapasos o cardiodesfibriladores, y a su vez incrementado la frecuencia de realización de procedimientos diagnósticos invasivos como el cateterismo. Estos factores mencionados pueden traer como consecuencia la endocarditis infecciosa. Cualquier trastorno cardíaco que cause flujo turbulento en la superficie endocárdica o a través de una válvula predispone a sufrir endocarditis infecciosa. Las válvulas más afectadas, en orden descendente de prevalencia, son la mitral sola, la aórtica, la mitral y la aórtica simultáneamente, la tricúspide y la infección mixta del lado derecho e izquierdo y la válvula pulmonar. Manifestaciones clínicas. La fiebre, que persiste durante varios meses, es el síntoma más frecuente. Esta fiebre puede estar acompañada de una pérdida ocasional de peso. Sin embargo, el inicio de los síntomas también puede ser grave y agudo. La fiebre puede ser alta e intermitente y estar acompañada de postración. Es muy frecuente la aparición de soplos cardíacos nuevos o un cambio de características de los ya existentes, sobre todo si estos están asociados a insuficiencia cardíaca. Las petequias se observan en las conjuntivas, extremidades de los dedos y en el paladar. Son causadas probablemente por microembolías. Son inespecíficas, dado que pueden observarse en infecciones por estafilococos sin endocarditis y en pacientes con plaquetopenia de cualquier causa. Las hemorragias en astilla están localizadas en el extremo distal del lecho subungueal y también pueden observarse en pacientes con plaquetopenia. Los nódulos de Osler son aún menos frecuentes. Son lesiones nodulares dolorosas, de pequeño tamaño y de localización subcutánea en el pulpejo de los dedos, las palmas, las plantas o las orejas. Pueden observarse lesiones similares en algunas enfermedades inmunológicas. Las manchas de Janeway son máculas eritematosas indoloras de ubicación similar a los nódulos de Osler. Su patogenia también es discutida. Las manchas de Roth son lesiones hemorrágicas de centro claro que aparecen en la retina, pero también puede observarse en vasculitis y anemias. Exámenes complementarios. Exámenes de laboratorio. Se realizan hemocultivos seriados, por lo menos 3 con intervalos de 1 hora, por diferentes sitios de venopuntura. Este es el examen de laboratorio más importante para el diagnóstico, dado que en la endocarditis infecciosa el pasaje de gérmenes por la circulación es continuo. En el hemograma, en las formas subagudas, se suele observar anemia normocítica y normocrómica, y en las formas subagudas, leucocitosis y plaquetopenia. En el análisis de orina se encuentra proteinuria, microhematuria o macrohematuria, y cilindros hemáticos leucocitarios y o epiteliales. En el electrocardiograma, las alteraciones son inespecíficas, excepto en la endocarditis infecciosa de la válvula aórtica, que causa trastornos de la conducción. En la radiografía de tórax, se pueden ver indicios de insuficiencia cardíaca o sugerir fenómenos embólicos en la endocarditis derecha. Mediante el ecocardiograma pueden observarse las vegetaciones valvulares, que son de vital importancia para el diagnóstico. Criterios diagnósticos. Los criterios modificados de Duke fueron publicados en el año 2000 y son una de las herramientas diagnósticas de uso más extendido. Poseen una especificidad y sensibilidad cercanas al 80%. Los criterios mayores modificados de Duke son hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, hemocultivos persistentemente positivos con gérmenes sospechosos, evidencia de afectación endocárdica. Los criterios menores incluyen cardiopatía predisponente o adicción a drogas parenterales, fiebre igual o superior a 38 grados centígrados, fenómenos vasculares como embolias, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, conjuntivales o lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumático positivo, y evidencias serológicas de infección activa por microorganismos compatibles con el diagnóstico de endocarditis infecciosa. De acuerdo con la presencia o no de estos criterios, el cuadro clínico se clasifica como endocarditis infecciosa definitiva, en la cual existen 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 o 5 menores. Endocarditis infecciosa posible. Existe un criterio clínico mayor y 1 menor, o 3 criterios menores. Y por último, endocarditis infecciosa rechazada. Complicaciones.
Las complicaciones pueden ser cardíacas y extracardíacas. En las cardíacas encontramos la insuficiencia cardíaca, que es la complicación más frecuente. Puede ser insidiosa o de comienzo abrupto. Constituye la principal causa de tratamiento quirúrgico durante el periodo activo de la infección. Se debe a perforación de las valvas o ruptura de las cuerdas tendinosas. Es más común en los pacientes con endocarditis de la válvula aórtica. Los shunts izquierda a derecha son debidos a la ruptura de un aneurisma del seno de Valsalva. La miocarditis difusa se manifiesta con arritmias, insuficiencia cardíaca y trastornos de la conducción. Los trastornos de la conducción se observan con mayor frecuencia en endocarditis localizada en la aorta. La aparición de un bloqueo de rama o de un bloqueo auriculoventricular sugieren un absceso. El infarto de miocardio es secundario a una embolia coronaria o vasculitis. Es poco frecuente. Y por último, la pericarditis depende de los microabscesos micocárdicos difusos, cursan con dolor retroesternal, frote pericárdico o signos de taponamiento cardíaco. Las complicaciones extracardíacas pueden ser neurológicas o renales. Las neurológicas se manifiestan con signos de déficit focal, motor o sensitivo, por lo general en el territorio de la arteria cerebral media. Puede ser por embolia o hemorragia secundaria a la ruptura de un aneurisma micótico. Las renales se manifiestan con insuficiencia renal secundaria a glomerulonefritis, por depósito de inmunocomplejos. En algunos pacientes se pueden producir abscesos en el riñón, vaso, tejidos blandos y el pulmón. Gracias por su atención.